Vamos a dar paso a la siguiente sesión del día. Como saben, como parte del proyecto general de este encuentro, se construyó un documento con el estado del arte en la materia, tanto en la prevención de la violencia armada como de los delitos con armas de fuego. Este documento, en su momento, recibirá retroalimentación de las ponencias que se tengan durante todo el foro y en su momento, desde luego, estará disponible para su consulta de manera pública. Para presentar el avance en el desarrollo de este documento, pido por favor que pasen al frente Magda Cos y el profesor Carlos Silva Forné, quienes son los responsables de llevarlo a cabo y quienes se darán a la tarea de contestar diversas preguntas como cómo se llevó a cabo el documento, cómo se define la violencia armada, qué tipos de violencia armada existen en México, cuál es el impacto del tráfico de armas, cuál es el vínculo de las armas con otro tipo de problemas en materia de seguridad, cuáles son las instituciones implicadas en el control de las transferencias o el control del tráfico de armas. En fin, toda una serie de preguntas que nos ayudarán sus respuestas a enmarcar el resto de las ponencias del foro. Entonces, les pido por favor un fuerte aplauso para Magda y Carlos. Me permito leer rápidamente la semblanza de ambos y después daré la palabra a Magda para cerrar con la intervención de Carlos. Magda Cos, directora de la Asociación 24-0 México, es periodista y fundadora de dicha asociación, que impulsa proyectos de prevención de violencia armada, desarme y cultura de paz a través de las artes y forma parte del movimiento latinoamericano 24-0, con presencia en 7 países. También es consultora en prevención de violencia, comunicaciones para proyectos sociales, educación para la paz, campañas de despistolización, masculinización asociada a la violencia armada, entre otras. Cos es autora del libro Tráfico de armas en México, corrupción, armamentismo y cultura de la violencia, publicada por Random House Mondadori en 2012 y de la reedición que formó parte de la colección de crimen organizado de la revista Proceso. Este libro ha sido considerado por académicos y expertos como un referente y una de las primeras investigaciones que se lleva a cabo acerca de este tema en México. También es consultora de medios para la Campaña Internacional para la Abolición de Armas Nucleares y CAN, ganadores del Premio Nobel de la Paz en 2017, y la Coalición Latinoamericana para la Prevención de la Violencia Armada, CLAVE. Colaboró durante 2015 con la organización gunpolicy.org en Sydney, Australia, para el análisis de legislaciones latinoamericanas en materia de armas de fuego. Es colaboradora de medios impresos como Nexos, Newsweek en español y RT Actualidad, Político MX, así como programas de radio nacionales. Gracias, Magda. Por su parte, el doctor Carlos Silva Forné es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Carlos Silva es investigador titular de tiempo completo en este instituto, maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede en México, y doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México AC. Sus principales temas de investigación son seguridad pública, uso de la fuerza policial y derechos humanos. Entre sus publicaciones más recientes destacan Percepción del desempeño de las instituciones de seguridad y justicia, Encuesta Nacional de Seguridad Pública UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas 2015, e Índice de Letalidad 2008-2014, Menos enfrentamientos, misma letalidad, más opacidad, revista Perfiles Latinoamericanos de 2017. Bienvenidos y muchas gracias a ambos. Bueno, Carlos. ¿Arrancas? Sí, voy a iniciar y cualquier cosa vamos alternando. Yo quería iniciar, digamos, haciendo los agradecimientos, digamos, a todas las instituciones convocantes, pero en particular, digamos, quería agradecer, digamos, a Pablo Vázquez, digamos, de la Procuraduría, digamos, General, digamos, de la República, y a Magda, aquí, digamos, que me acompaña, que han sido, digamos, impulsores, digamos, de todo, digamos, este proyecto, digamos, de la idea de este evento y también, digamos, del documento que intenta sentar las bases de justamente una agenda de trabajo, digamos, alrededor de la violencia armada, digamos, y el desarme ciudadano. Digamos, si uno sigue cuáles son los objetivos del documento, digamos, que estamos construyendo, sigue muy de cerca la propia dinámica de estos 2 días, es decir, los mismos temas, digamos, que especialistas ahora van a hablar
en distintas mesas, nos permite tanto, digamos, tomar el documento como punto de partida y a la vez el documento nutrirse, digamos, del saber, digamos, de los especialistas que van a estar con nosotros en el día de hoy, digamos, y el día de mañana. Yo creo que el documento, digamos, que vamos a ver ahora con más detenimiento, tiene un par de objetivos generales, más allá del que les menciono, digamos, de construir una agenda, digamos, de trabajo y de investigación alrededor, digamos, del tema, digamos, de la violencia armada y el desarme ciudadano, y tiene que ver con algo que ya se ha dicho aquí, digamos, y que ya se comentaba incluso en la presentación del evento, y es posicionar con más fuerza, digamos, a el tema de las armas, digamos, como un factor explicativo, digamos, de la violencia, ¿no? Como, digamos, un factor, digamos, que está incidiendo, digamos, en los niveles de violencia, digamos, que existen en México. Y en ese sentido no siempre necesariamente ha sido, digamos, como el factor privilegiado, y es parte de la idea justamente empezar a acumular conocimiento, una mejor descripción, digamos, de todo este fenómeno para que nos permita avanzar en poder ver ese efecto explicativo, digamos, de las armas en la violencia. Es inevitable, digamos, que cuando pensamos, digamos, en la violencia armada, digamos, pensamos también en la coyuntura particular, digamos, de la última década en México, digamos, y el crecimiento fuerte, digamos, que ha tenido la violencia. Y en general, digamos, los trabajos de investigación, digamos, que se han acercado a tratar de explicar, digamos, este fenómeno, han tratado de privilegiar algunas variables, digamos, en particular, digamos, para ver, digamos, ese crecimiento fuerte, digamos, que tuvo la violencia en México, digamos, en las últimas décadas. En general, han tendido a desechar algunos factores, digamos, como más estructurales, digamos, de México, en el sentido, digamos, que son de lento cambio, por decir así, digamos, y lo que se vivió en México, digamos, a partir del año 2006, o se puede igual rastrear, digamos, para el sexenio anterior, es un cambio que en un momento se vuelve muy abrupto y se tiende a utilizar algunas variables, digamos, que están más pegadas, digamos, justamente a esa dinámica del crecimiento de la violencia. Se ha recurrido en algunas investigaciones, digamos, a señalar, por ejemplo, los cambios en los mercados de la droga de la década de los 90 y lo que implicó eso, digamos, en el crecimiento y la fortaleza, digamos, de los grupos armados, digamos, en México. Se ha mencionado también, digamos, otras investigaciones orientadas a factores de tipo político, a los cambios en la propia democratización de México, digamos, y a la competencia partidista, digamos, y cómo eso, digamos, pudo haber alterado, digamos, las dinámicas de gestión y administración, digamos, de los mercados ilegales de la droga. Pero también algunos trabajos sí han hecho mención de el impacto que, digamos, la presencia y los flujos de armas pueden haber tenido, digamos, por lo menos en ciertos momentos del incremento de esa violencia. Y ahí están, por ejemplo, las investigaciones, digamos, que refieren a el fin, digamos, de la prohibición, digamos, de la venta, digamos, de rifles de asalto, digamos, en Estados Unidos en el 2004 y cómo eso, digamos, las investigaciones señalan, digamos, que tuvo un impacto del crecimiento de la violencia en México. Incluso algunos estudios, digamos, como el que menciona que ese fin de la prohibición interactuó también, digamos, con el tema del crecimiento de la competencia partidista para aumentar la violencia. En fin, existen ya investigaciones que ponen digamos, la presencia de armas como la variable explicativa, pero no necesariamente, digamos, ha sido el centro del análisis y ahí me parece que uno de los objetivos, digamos, que tiene, digamos, el documento es plantear esa posibilidad de volverlo más un factor de causa y no tanto de consecuencia. Y el segundo es tener una descripción mucho más compleja de los distintos contextos en los que ocurre, digamos, la violencia armada. Y ahí justamente es donde en el documento van a aparecer los distintos contextos y cómo esos distintos contextos pueden demandar distintas respuestas o distintas políticas para tratar de solucionar cada uno de esos contextos. Y bueno, eso me parece que son tanto el objetivo como explicativo y descriptivo, digamos, que tiene el documento en general. Y quiero igual después ir comentando con Magda, digamos, cuando vamos explicando el documento y su desarrollo. Muchas gracias. ¿Ya se escucha? Sí, gracias. Bueno, si quieren empezamos a ver, como decía Carlos,
el objetivo de todo este encuentro y también del estado de la situación que preparamos es centrarnos en el tema, en el problema de las armas de fuego como un eje para la prevención de la violencia y sobre todo para la reducción de los homicidios. Y bueno, como vimos en la introducción, hay diferentes formas de enfocarlo y podemos verlo desde esta parte que tiene que ver mucho más con la prevención y con problemas sociales y que el tema de las armas cruza con muchos otros temas, pero pues también está este tema que en general en los últimos años en México ha abarcado como toda la visión sobre seguridad, que es el tema del crimen organizado y del narcotráfico, que muchas veces no permite que se vea más allá de esta problemática. Entonces, si podemos pasar a la siguiente, no sé si había un puntero. Bueno, uno de los problemas y que hace muy evidente que hay esta problemática de armas de fuego y que de hecho ha sido algo que nos hemos preguntado. Hicimos 3 reuniones previas con organizaciones de la sociedad civil, con académicos y con instituciones con el fin de construir una comunidad de conocimiento e información sobre la violencia armada. Y lo que concluimos conjuntamente desde muy diferentes ámbitos es que hace falta análisis y hacen falta estudios, diagnósticos y que simplemente el problema de las armas de fuego no está abordado a profundidad y desde las muchas vertientes en las que toca. Entonces tuvimos a organizaciones de derechos humanos, tuvimos organizaciones que trabajan el tema de migrantes, de seguridad pública con policías, y de hecho nadie abordaba el tema específico de violencia armada o de cómo se cruzaban sus temas o sus líneas de investigación con las armas de fuego. Sin embargo, todos tenemos como este punto en común, que es el incremento de los homicidios en México, y podemos ver cómo en los últimos años se ha seguido incrementando la violencia y el número de muertos. Y bueno, las personas de América Latina y extranjeras no me dejarán mentir que es como lo que se sabe, lo que más se conoce de México, que cada vez hay un mayor número de personas que son asesinadas. Gracias. Bueno, en ese sentido, también es relevante decir que la mayoría de los homicidios también se ha incrementado la participación de las armas de fuego. En esto lo podemos ver, están los homicidios dolosos y las armas de fuego es la principal medio por el que se causan estos homicidios y se cometen estos asesinatos. Entonces, por eso creemos que es importante centrar la investigación y centrar la visión en el tema de las armas de fuego, porque muchas de estas situaciones no siempre se dan en contextos de violencia delincuencial o de crimen organizado. Aquí podemos ver, en general, en el estado de la situación, lo que hicimos también fue recopilar la mayoría de la información reciente y de estudios de otras organizaciones y de instituciones para saber cuál es el panorama general en México. Y lo que podemos ver es que hay algunos estados y hay algunas regiones del país donde la violencia es mucho más cercana a una situación pues realmente de conflicto armado, aunque no hay un conflicto armado. Pero hay personas que se encuentran y víctimas que se encuentran, por ejemplo, en enfrentamientos o que se encuentran en situaciones pues, de mucha violencia, como por ejemplo que hay balaceras cerca de escuelas o cerca de comunidades y que se ven afectadas en su vida cotidiana. Y sin embargo hay otras zonas donde esta conflictividad no es igual. Y esto es muy relevante porque lo que quiere decir es que hay diferentes tipos de violencia armada y no se están tomando las políticas públicas para que respondan a cada una de ellas. Muchas veces lo que se están tomando son decisiones sobre cómo enfrentar el tráfico de armas o cómo enfrentar una sola problemática relacionada con las armas. Bueno, aquí nuevamente son más cifras que nos demuestran cuál es la incidencia de los delitos con armas de fuego
y que vemos que creo que vamos a analizar y vamos a coincidir a lo largo de estos 2 días, es que cada vez hay mayor presencia y se ha incrementado también el mercado legal y el mercado ilegal de armas. Y esto también repercute pues, en los asesinatos y en los delitos que se cometen con armas de fuego. Y bueno, también aquí me gustaría hacer un paréntesis de algo interesante, que es el número de víctimas hombres y mujeres que hay por armas de fuego, que hay una gran diferencia en la forma en la que los hombres y las mujeres son asesinados. Pero este es el punto que me interesa mucho que comentemos y que se discuta en estos 2 días, porque no todos los homicidios con arma de fuego están relacionados con el crimen organizado, con la delincuencia, y esto es una narrativa que se ha construido de que cuando se habla de algún incidente con armas de fuego siempre se culpabiliza a las víctimas o se piensa que pueden haber estado en un contexto de delincuencia. Y entonces esto hace muy difícil que trabajemos en el tema de prevención y que se construyan políticas públicas para detener este tipo de homicidios. Muchos de estos homicidios, por ejemplo, cuando yo empecé, cuando incursioné a trabajar en este tema, la cifra entre los homicidios que se suponía que no tenían que ver con el crimen organizado eran aproximadamente la mitad. Sabemos que las guerras delincuenciales, las guerras por los territorios del narcotráfico se han recrudecido y a lo mejor están causando muchas más muertes en el país, pero sin embargo hay todavía un importante porcentaje de muertes por arma de fuego que no tienen que ver con estos contextos, que tienen que ver con la mala resolución de conflictos, con riñas interpersonales, con riñas familiares, con violencia doméstica, y que ese son el tipo de problemáticas en donde la sociedad civil, no solamente las autoridades, sino todos en su conjunto nos podemos ver afectados, pero también todos podemos intervenir para prevenirlos y detenerlos. Bueno, esto también nos abordamos en el estado del arte, cuáles son los tipos de armamento, que creo que está muy pequeña la gráfica y no se puede ver, pero la gran mayoría del armamento que se ha asegurado es armamento que es de uso exclusivo del ejército, lo cual también nos da una visión de cómo se han incrementado los calibres, de que se ha incrementado el tráfico ilícito y de que muchas personas están haciendo de armamento que no es legal y que se están haciendo de este tipo de armamento pues por medios ilegales. No necesariamente todas las personas que tienen un arma la adquieren con fines ilícitos. Hay muchos ciudadanos que quieren tener un arma para protección y ese también es un cambio cultural que es necesario, el derribar el mito de que un arma proporciona seguridad en los hogares. Pero estos ciudadanos muchas veces no saben cómo adquirir un arma dentro del marco de la legalidad y entonces recurren al mercado negro. Y cuando hay un mercado negro mucho más grande a través del tráfico, a través del desvío de transferencias legales, pues entonces lo que vemos es también que hay un incremento en todas las formas de violencia armada. Este es otro indicador en que nos dicen, y este más bien es como una pregunta que de hecho queremos que los expertos nos respondan a lo largo de estos días, es que los decomisos han bajado mientras los homicidios se han incrementado. Y entonces no hay como una explicación realmente a por qué los decomisos se han ido disminuyendo, porque lo único que pudimos como rastrear es que hay cada vez menos operativos y los decomisos son menos importantes, menos relevantes, pero sin embargo pues los homicidios se siguen incrementando. Y esta es la parte que creo que es muy importante y que pues, justamente es un poco lo que le da, digamos que le da un eje al foro, a estos 2 días de encuentro, que es discutir los diferentes tipos de violencia armada que pueden afectar a una comunidad.
Y esto que creo que es muy importante también que lo reconozcamos en México. ¿Cuáles son los tipos de violencia que nos pueden estar afectando? Porque muchas veces se le da énfasis a toda la violencia criminal y hay mucha violencia interpersonal, violencia organizada y otros tipos de violencia que están presentes en México y que no están teniendo un lugar en la discusión pública ni en la agenda pública. Esta es una gráfica de cómo se pueden dividir los tipos de violencia armada y también de cómo se conectan. Y cuando están presentes unos en la sociedad, también están presentes otros, pueden irse cada vez incrementando, teniendo como conexiones unas con otras. Y también, sin embargo, si no se le da una salida a unos determinados tipos de violencia armada, lo que sucede es que por otro empiezan a crecer algunos otros. Entonces, por ejemplo, podemos ver que si hay pistolas en una comunidad, pues posiblemente también se pueda incrementar la violencia doméstica y de pareja, que son violencias que caen en la parte interpersonal. Y esto además es algo que es muy relevante, que sucede a nivel mundial, que la gran cantidad de homicidios que suceden son homicidios intencionales, pero no en situaciones de conflicto. Y esto también está pasando, sin embargo, creo que está opacado en el tema de la agenda pública y el contexto mediático está opacado por la discusión sobre el crimen organizado y los cárteles y todos estos enfrentamientos. Pero creo que es muy relevante que volteemos la mirada hacia esta violencia y estos homicidios que no suceden en estos contextos. ¿Sí? Magda, creo que un buen punto al respecto, digamos, es el planteo, digamos, que hace el investigador del CIDE, Andreas Jedler, digamos, con respecto, digamos, a la violencia que ha vivido México, digamos, durante la última década, donde él dice, como decía Magda, digamos, que ha predominado, digamos, una única narrativa de, digamos, la violencia, digamos, entre los grupos de delincuencia organizada. Eso no quiere decir, obviamente, que esa violencia entre los grupos no sea significativa y no sea un porcentaje importante, digamos, de la violencia en México, pero el tema es que en general, digamos, en los contextos, digamos, que viven espirales de violencia, digamos, como la de México, el número, digamos, de victimarios y de víctimas suele ser más complejo que simplemente, digamos, el de los enfrentamientos entre grupos de delincuencia organizada. También el Estado, digamos, es un actor armado, digamos, que, digamos, puede producir, digamos, en el exceso de su fuerza una serie, digamos, de víctimas, y también la sociedad, digamos, también se imbrica, digamos, con estos grupos de delincuencia organizada, digamos, y también, digamos, con relaciones con fuerzas de seguridad y por tanto, digamos, puede hacer de las dinámicas, digamos, de la violencia armada mucho más complejas, ¿no? Una vez de que el recurso de la fuerza, digamos, está disponible, digamos, dentro de las comunidades, ese recurso de la fuerza no solo se usa para los fines criminales, sino que muchas veces también se deriva para la resolución de fines privados e interpersonales y por tanto, digamos, existen vasos comunicantes, digamos, entre esas violencias. Entonces, dar cuenta, digamos, de ese fenómeno, digamos, que es bastante complejo, digamos, es uno de los retos, digamos, de construcción de información que tenemos y que puede trabajarse desde el punto de vista, digamos, cuantitativo, pero también en muchos casos desde perspectivas cualitativas, digamos, y de estudios de caso etnográfico, donde se ve, digamos, esa imbricación entre estas distintas violencias. Tuve la oportunidad, digamos, de trabajar en el año 2013 en una investigación cualitativa con grupos de enfoque en 5 de los municipios más violentos, digamos, que tenía México, digamos, en esas fechas, digamos, y los vecinos de esos distintos municipios hablaban de que la presencia ahora de armas largas, digamos, era algo, digamos, que había modificado, digamos, las dinámicas de la vida comunitaria y que también tener un conocido dentro de los grupos, digamos, delincuenciales se volvía, digamos, un posible activo para la solución de problemas privados y ahí se veía, digamos, cómo estaban imbricadas una cosa con la otra. Y esa mayor presencia de armas también tenía generalmente como consecuencia, digamos, el aumento de las desconfianzas interpersonales y el aumento de las desconfianzas, digamos, con dirigirse a las propias autoridades locales. Y por tanto, digamos, esa presencia de armas era un desequilibrio
digamos, estructurador, digamos, de las relaciones comunitarias y las relaciones con las instituciones locales. De ese tipo de perspectiva me parece, digamos, que es de la que estamos hablando, donde por un lado existen esos contextos de violencia que están diferenciados y a la vez, digamos, tienen vasos comunicantes, pero que son mucho más complejos que simplemente pensar, digamos, que la violencia, aunque ocupa un porcentaje importante, es el juego entre nada más los grupos delincuenciales, ¿no? Sino que hay otros actores que también debemos considerar. El caso, digamos, de la violencia institucional es también, digamos, un tema importante y también es violencia armada y también, digamos, tenemos que dar cuenta de ella. Sí. Gracias. Sí, justamente algo que está sucediendo en México es que también tenemos todas estas zonas que están militarizadas y que también acaba siendo una presencia, como decía Carlos, una presencia intimidante y que empieza también a normalizar la visión de las armas y sobre todo también a un nivel de que las personas dejan de salir a los espacios públicos porque están intimidados por la presencia de armas largas. Entonces, bueno, esto nos lleva a las cuestiones más interpersonales y se ven afectados en su vida cotidiana. Aquí de lo que también queremos hablar es de cuál es el mapa de actores y quiénes serían las instituciones encargadas para regular y para participar y para hacer política pública y construcción en toda esta temática de armas. Y como para tener un mejor control de las armas, los involucrados empezaríamos hablando de un poco de lo que nos hablaba nuestro ponente anterior, que sería empezar por el tema de la fabricación y que cada vez nos involucráramos más también en quiénes son las empresas fabricantes de armas, quiénes son todas estas industrias superpoderosas del mundo que nos afectan no solo a México, sino a muchos países. En ese sentido, tenemos también algunas muy buenas prácticas y algunas que son buenas prácticas, pero que ya en la implementación o hacia el interior en México no siempre se armonizan de la mejor manera y que se podrían reforzar y que tienen áreas de oportunidad. Entonces, bueno, aquí creo que hacemos un seguimiento de cuáles serían todos los puntos de control, desde la fabricación, pasando por la parte de las transferencias, y que en las transferencias es donde México adquiere armas y también exporta armas, aunque creamos que eso no sucede. Tenemos que vigilar que no haya desvíos hacia, principalmente, por ejemplo, hacia donde hay estados donde se están cometiendo violaciones a los derechos humanos, que eso es un poco lo que ha pasado en situaciones como Ayotzinapa y que muchas veces son entre la presión de las industrias y que hay desconocimiento de qué instrumentos se pueden utilizar para frenar esas importaciones. Estas corporaciones policíacas, agentes estatales e incluso agentes no estatales pueden adquirir armamento de forma ilícita o de forma legal en principio y después desviarlo de alguna manera ilícita. Aquí estamos hablando, bueno, también de la responsabilidad del Estado, que hay ciertos controles que tenían los certificados y las autorizaciones finales que deberían de estar mucho más, deberíamos de tener como mucho más transparencia y de tener mucho mejores reportes para poder tener estos controles. Y después estamos hablando de que también estas armas se trasladan hacia las fuerzas de seguridad, que serían la Marina, el Ejército y los policías. En todo este camino puede haber desvíos por la sustracción, por la corrupción, por fallas en el abastecimiento, por lagunas legales que podrían permitir que hubiera ahí unas transferencias ilegales o un mal uso de las armas. También, bueno, mucha parte también le corresponde a los civiles, que hay mucho desconocimiento de la ley, que no todo mundo busca hacerse de un arma, como les decía al principio, no todo mundo busca hacerse de un arma de la manera legal y que recurren a métodos ilegales o al mercado negro para tener un arma. Y por supuesto que también la falta de transparencia en lo que vendría siendo la seguridad privada, creo que es algo que hace mucha falta investigar,
porque muchas de estas corporaciones tienen grandes cantidades de armamento, tienen armamento de alto poder y no sabemos cuáles son realmente las circunstancias en que se les otorga una licencia, cuántas personas tienen armadas y muchas veces son como pequeños ejércitos privados que pueden funcionar de una manera diferente y fuera de alguna manera fuera de la legalidad. Esto también creemos que es importante no solamente llegar a consensos sobre cuál es el número de armas que suceden en México, hay mucha especulación sobre cuántas armas cruzan ilegalmente la frontera. Algunas organizaciones hablan que tenemos 20 millones de armas ilegales. Con otros cálculos se han hecho que son 253,000 armas que provienen de Estados Unidos cada año. Y es importante que lleguemos a consensos basados en la evidencia, pero también que no solamente creamos que a pesar del alto número de armas que provienen de Estados Unidos, también sepamos que pueden provenir de otras partes, como este es el caso, por ejemplo, de la República Checa, que tenemos un 30% de importaciones de armas de este país. También nosotros exportamos armas y también Estados Unidos es nuestro principal comprador y esto también es algo que está poco explorado sobre el papel de México como exportador principalmente de municiones. Y bueno, concluyendo lo que viene siendo el estado del arte, les queremos dar algunas de las conclusiones, adelantar algunas de las conclusiones o digamos, de los retos que hemos encontrado. Y que también en estas sesiones que les comentaba con otras organizaciones de la sociedad civil hemos detectado que también son preocupaciones comunes y que creemos que pues son puntos para abordar en la agenda pública y también en las líneas de investigación de muchas organizaciones e instituciones. Bueno, creemos que uno de los puntos más importantes es el tema del abastecimiento hacia las fuerzas del orden, hacia las fuerzas federales, hacia la policía, porque hay muchas armas que son perdidas. Se ha reportado que 7 de cada 10 armas se pierden en corporaciones policíacas en algunos estados y creemos que ese es un punto débil del control de armas hacia el interior del país. Bueno, esto que también les mencionaba sobre la reducción de los decomisos y también la falta de una forma sistemática de reportar tanto los decomisos como, por ejemplo, las armas que se destruyen y las armas que se canjean en programas de desarme voluntario. No son programas que estén siendo medidos sistemáticamente y que puedan reportar cuáles son sus impactos y sus mejoras de un año para otro. Creemos totalmente que la Agenda 2030 es un mecanismo internacional que sobre todo hay que rescatar el papel que México ha tenido internacionalmente, las posiciones progresistas y de consenso con otros países latinoamericanos que tienen problemáticas comunes y que se ha posicionado como un país de vanguardia internacionalmente en los acuerdos internacionales, en los tratados y que México puede seguir impulsando esta agenda, sobre todo a nivel regional y haciéndole frente a la industria superpoderosa de Estados Unidos y al lobbying también de las armas. Algo que comentábamos también con colegas de otras organizaciones de la sociedad civil es la necesidad de tener fuerzas del orden mayor capacitadas en el tema de las armas, no solamente con respecto al uso de estas, sino también una sensibilización sobre el impacto que pueden tener las armas en las comunidades para que puedan intervenir en casos que encuentren un arma en las escuelas, en las comunidades, que sepan responder ante un ciudadano armado y que también sepan cuál sería el peligro de llevarse un arma a su casa o el arma que tienen a cargo, no solamente de resguardarla correctamente, sino cuál sería el peligro de llevársela a su casa y en la situación en la que ponen a su familia y seres cercanos.
Una de nuestras principales preocupaciones como 24/0 pues está en los programas de canje, porque consideramos que son programas que no hay un programa nacional, no hay criterios y protocolos que sigan todos los estados. Esto surge a iniciativa de cada gobierno estatal y con criterios que pueden ser muy diferentes. Y uno de los objetivos que pensamos que deben de tener estos programas de cambio justamente es el tema de la sensibilización hacia la ciudadanía, que es un tema que no se ha abordado de una manera a profundidad, sino las campañas van mucho más enfocadas hacia dónde se van a canjear las armas y cuál va a ser el beneficio que obtienen los ciudadanos, que a construir comunidad y a construir confianza nuevamente y reestructurar el tejido social. Creemos que este puede ser como uno de los puntos en los que realmente la comunidad y la sociedad civil podemos aportar más para crear comunidades más fortalecidas y más otra vez fuertes en el sentido del tejido humano, para que se reduzca realmente la violencia interpersonal y la violencia comunitaria. Y en ese sentido, bueno, pues parte de lo que queremos que se discuta es como propuestas como la que mencionó Pedro Reyes, donde el canje se hace por bienes comunitarios y no solamente por bienes económicos, que muchas veces hace que los ciudadanos realicen el canje, pero después posteriormente vuelvan a armarse. Y bueno, principalmente creemos que se puede incidir en el cambio cultural desde muchos aspectos, por ejemplo, el tema de la narrativa, ¿no? Como decíamos, de no solamente no culpabilizar a quien recibe a quien es víctima de la violencia armada, que no se le relacione con la delincuencia inmediatamente y que se pueda atender todas estas problemáticas, porque pues finalmente la violencia armada tiene relación con muchos otros temas, como les decía, el tema de la migración, el tema de la infancia, el tema de personas que están siendo cooptadas por pandillas o por el narcotráfico, pero también pues hay desplazamiento por violencia, hay muchas otras problemáticas que no se están enfocando con el eje de que las armas en esos contextos son un factor de riesgo y de predisposición a que tengan menor esperanza de vida. Bueno, esto también son algunos de los temas que en la comunidad de conocimiento e información sobre prevención hemos abordado y que creemos que son temas muy importantes que en algún sentido más técnico también necesitamos mejorar nuestras capacidades para llevar mejores controles sobre el marcaje, sobre el rastreo. Decíamos nuevamente sobre la capacitación a fuerzas del orden, a corporaciones policíacas, y que pues creemos que son áreas de oportunidad. En el estado del arte mencionamos algunas de las situaciones que detectamos, pero creemos que hay mucho que podemos aprender durante estos 2 días de encuentro de las experiencias también de otros países. Y como les comentaba, en el ámbito internacional creemos que las prioridades es, bueno, continuar con este papel que ha tenido México, también llevar mejores controles de mayor transparencia en las cifras y en los reportes que se hacen de importaciones y exportaciones, y que pudiéramos también fortalecer pues las reuniones y la cooperación con otros países que tienen problemáticas similares, justamente para hacer frente como a los grandes exportadores y a quienes más nos venden armas, y a la industria principalmente. Creemos que también hay que tener un enfoque, como comentaban también Pedro Reyes, tenemos que tener un enfoque hacia la fabricación para detener y a la producción, porque pues el mercado ya está lleno de armas y necesitamos que los controles empiecen desde esa parte. Bueno, estas son como nuestras propias conclusiones, justamente que hacen falta diagnósticos, necesitamos mayor información para poder crear políticas públicas que realmente incidan en la sociedad y que se construya una agenda de seguridad y justicia y basada en derechos humanos.
El tema de las armas tiene que ocupar un lugar en la narrativa de todos los ciudadanos, porque todos los ciudadanos estamos expuestos a ser víctima de la violencia armada desde muchos ángulos. Y creemos que estos impactos pues muchas veces no son visibilizados, pero que requerimos que se visibilicen y que también en ese sentido el papel de los medios de comunicación y de las organizaciones de la sociedad civil es muy relevante para contar las historias de personas que son afectadas por la violencia armada. Y bueno, nada más invitarlos a participar, agradecerles su presencia aquí y Carlos, no sé si quieras tú añadir algo más. Digamos, más bien estamos seguros, digamos, que estos 2 días van a ser, digamos, de insumos muy importantes, digamos, como para, digamos, reforzar, digamos, el diagnóstico y poder, digamos, arribar, digamos, a puntos más finos, digamos, de retos concretos, digamos, para ir construyendo una agenda y que el Instituto de Investigaciones Jurídicas, digamos, no solamente está, digamos, auspiciando, digamos, este espacio, sino que también está comprometido con la construcción de esa agenda futuro. Pues muchas gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas y a la Procuraduría General de la República y a la Embajada de Australia que han facilitado todo este proceso y pues realmente recordarle al auditorio que las buenas prácticas realmente pueden cambiar escenarios como nos demostró el ejemplo de Australia y que menos armas pues es igual a menos muertes. Muchísimas gracias. Gracias a Magda y a Carlos. Abrimos el espacio rapidísimo para 2 preguntas nada más porque tenemos un poco el tiempo encima. Si tienen, a ver por allá, ahí te llega el micrófono, perdón. Porque sí, ¿no? Que se matan y ya, pero no se habla, uno, de armas y yo creo que aún más importante de las municiones, porque las armas sin municiones no funcionan. Entonces, ese es el otro tema también, ¿qué abordaje le dieron al tema de las municiones, de dónde están viniendo, si es nacional, por un poco por lo que comentaban, que yo no, ese es nuevo para mí, pero bueno, un poquito si podían comentar al respecto. Gracias. Y un favor, si nos repite la primera parte de la pregunta para la gente que está viendo en línea. Perfecto. Si hicieron algún tipo de abordaje o análisis sobre el tema del tráfico de armas proveniente de Centroamérica, dado el gran depósito de armas que hay resultado de los conflictos armados de los 80s. Sí, bueno, de hecho, el tráfico de armas, el tráfico ilegal de armas proviene, no solamente entra por la frontera norte, sino entra por todas las fronteras. Por la frontera sur, pero también por las aduanas, por los puertos, o sea, no hay una única vía de entrada. Sí se relaciona mucho y que creemos que esto también es lo que ha hecho que se invisibilice el tema de las armas. Se relacionan mucho las rutas con las mismas rutas del tráfico de drogas y entonces muchas veces se confunde que es un único problema, pero también hay mercados ya que son, y también hay grupos que se dedican exclusivamente a la cuestión de la venta y el tráfico ilegal de armas. En los últimos años, bueno, lo que sucede es que se estuvo fortaleciendo lo que es la frontera norte y entonces muchas de las armas empezaron a entrar por la frontera sur. No solamente las armas de los conflictos de los 80, sino también armas que vuelan hacia el sur y que después, bueno, siguen la misma ruta de las drogas y vuelven a cruzar a través de la frontera sur. Entonces, sí lo abordamos, no hay, o sea, como les decía, ¿no? Bueno, hay mucha especulación, no hay una única cifra, pero se calcula que esta
tráfico ilegal se mide, digamos, por todas las fronteras, no necesariamente que todo venga desde la frontera norte. ¿Sí? Muchas gracias. Selene Ávila, ¿qué tal? Buenas tardes. Si puede abundar un poco en el tema, me llama la atención esto de que yo nunca lo había escuchado, perdón, de que también somos exportadores de armas. ¿Dónde, en qué parte producimos estas armas? ¿Cómo se exportan? ¿En qué cantidad? Me es muy nuevo este tema, yo no lo había escuchado. ¿Qué tipo de armas? Si son cortas, largas, pues no sé si hay un registro ya que se está haciendo, a qué países, etcétera, como un poco más detallado, si hay estudios al respecto, etcétera. Muchas gracias. Bueno, nosotros somos fabricantes de armas en una cantidad bastante limitada, no somos un productor relevante y esto exclusivamente para las fuerzas del ejército. No exportamos este tipo de armas, sin embargo, sí se pueden hacer transferencias legales hacia principalmente algunos países de Centroamérica, se les han hecho transferencias legales de armas y lo que realmente ocupa más las exportaciones de armas son las municiones. Tenemos solamente 5 fábricas y que se dedican a surtir a las Fuerzas Armadas. Gracias. Antes que todo, felicitar y alabar por esta iniciativa que creo que aborda de manera acertada pues, la dinámica de la violencia en México y que esto va a aportar a toda Latinoamérica. Pero quería reforzar en 2 puntos, en la necesidad de siempre tratar de desentrañar esos mecanismos causales que aumentan los homicidios. Aquí los que estamos, seguro que estamos de acuerdo con la afirmación de que menos armas son menos homicidios, pero para poder tener un mensaje fuerte tenemos que de verdad demostrar esa relación, que la reducción de la cantidad de armas circulantes reduce los homicidios, porque eso, si miramos los folletos de la National Rifle Association, ellos también tienen literatura que demuestran que no necesariamente más armas son menos homicidios, entonces hay que avanzar mucho en la identificación de esos mecanismos causales. Y por el lado de que menos armas son y que las iniciativas de reducción de la cantidad de armas son efectivas para reducir la violencia. Entonces, ese es el comentario.